Bien, recapitulo. Tuve el privilegio de hacer un programa de televisión en donde entrevisté a Kenneth Smith Ramos, el responsable técnico de la negociación del TEMEC, Ildefonso Guajardo, el jefe de ese proceso de negociación como secretario de Economía, y Juan Carlos Baker. Me parece que es muy interesante porque se dicen cosas que no, al menos yo no había escuchado de ellos, y que hablan de qué difícil resultó ese proceso de negociación. Por ejemplo, yo no supe que había un acuerdo entre ellos, entre los negociadores, que en caso de que trataran de imponer condiciones que no fueran positivas para México, Ildefonso iba a presentar la renuncia y que todo el equipo de negociación se iría con él. Por ejemplo, eso yo al menos no lo había escuchado. Y otros asuntos que son interesantes. El trabajo se hizo en PCTV, en esa cadena de cable tan importante en provincias, sobre todo, no tanto en la capital de la República Mexicana, donde prácticamente no tiene salida, sino en otras estaciones que me parecen fundamentales. Bueno, en todos los estados es una cadena muy fuerte. Pedí autorización para poder transmitir a ustedes parte de esas declaraciones, haciendo el crédito correspondiente, y por supuesto que esta es la primera parte donde Ildefonso Guajardo me comenta. Bueno, finalmente fue difícil el proceso de negociación porque cambiaron radicalmente las reglas, la situación, el entorno de la negociación cambió radicalmente, porque estaban hablando de tratar de ampliar los beneficios de la región en el TPP, ¿no? En el acuerdo transpacífico, cuando de repente surge la necesidad de armar el TMEC en condiciones muy desfavorables por la presencia del candidato Trump, que estaba exigiendo la terminación del acuerdo. Esta es la charla que me da en esa respuesta, en ese contexto, Ildefonso Guajardo. El NAFTA estaba herido de muerte en términos de los consensos políticos en Estados Unidos. Recordarás que nosotros hicimos una visita a Washington con Obama como gobierno electo. Y para mí fue una gran sorpresa que Obama, cuando se refería al NAFTA, se refería a la competitividad de América del Norte. Era como kriptonita política, ¿no? Nadie de los demócratas quería utilizar el nombre NAFTA porque se había deteriorado la construcción de consensos. Las políticas públicas, como hemos aprendido de una manera muy dura, por más buenas que sean en el papel, si no se construyen los consensos políticos para respaldarlas, son efímeras. Y si no, que nos digan a nosotros cómo le fue la reforma educativa y cómo le fue la reforma energética, no porque no fueran buenas, sino porque no se construyeron con los consensos de soporte político para respaldarlas en el tiempo. Y así pasa con el NAFTA. Cuando quedaron muchos demócratas sindicalistas muy lastimados con la habilidad política que Clinton tuvo para aprobación del NAFTA contra la voluntad de demócratas sindicalistas, con el paso del tiempo y con la competencia de China se fue erosionando la base manufacturera de Estados Unidos. Viejo dejó muchos resentimientos en el famoso Rust Belt, el cinturón del óxido industrial norteamericano. Y entonces solo tomó que llegara un demagogo como Donald Trump para capitalizar ese discurso y con medias verdades convertirlo en contra de México. Entonces tú tienes mucha razón cuando dices el esfuerzo que le tocó a este equipo que ves frente a ti y a todos los que nos ayudaron era muy distinto del esfuerzo de los 90s con el primer NAFTA, porque en los 90s eran 3 gobiernos alineados con una misma manera de pensar en apertura, globalización y comercio libre, y ahora íbamos contra un gobierno que no creía en la apertura, como lo dijo Ken, que un gobierno con ideas proteccionistas que consideraba que el déficit comercial es un termómetro de la salud económica de un país, lo cual es totalmente equivocado. Y en ese sentido, el esfuerzo fue mayor. Y eso nos enseñó a hacer muchas cosas. En el NAFTA, los mismos que negociábamos, íbamos al Congreso a cabildearlo. Ahora intentamos esa ruta, y recordarán Baker y Smith, que cuando quisimos ir a cabildear al Congreso y enseñarles a los legisladores republicanos las tonteras que proponía la administración Trump, nos dimos cuenta que cuando regresábamos a la mesa de negociación nos pegaron más duro en la cabeza por andar de chismosos en el Congreso. Entonces ahí decidimos diferenciar la estrategia de cabildeo y los negociadores se quedaron en la mesa de negociación y los cabildeadores fueron los empresarios mexicanos con todos los empresarios norteamericanos y gobernadores republicanos para ir convenciendo a la Casa Blanca que sería un gravísimo error que Estados Unidos se saliera del NAFTA. Entonces esa fue una estrategia muy diferente.
Kenneth Smith Ramos, que es, bueno, amigo de este programa, porque con frecuencia lo acudimos a él para que nos explique los procesos de negociación y los procesos de tránsito del acuerdo del TEMEC con Estados Unidos, sobre todo, y Canadá. Hace referencia también a este cambio de reglas del juego, pues, en pleno camino de la renegociación del TEMEC. Yo lo que te comentaría es que uno de los grandes retos es que pasamos de estar en una situación en donde en los años previos a la negociación, algunos años antes del 2017, estábamos involucrados en la negociación compleja por sí misma, que era el Acuerdo Transpacífico, en la que los 3 países de Norteamérica estábamos buscando ampliar el acceso de nuestros productos y servicios al continente asiático, y a través de esa misma negociación en la que participaba la administración Obama, estábamos modernizando o buscando modernizar el Telecán. Y en cuestión de meses, con la llegada al poder del presidente Trump, pasamos de ese escenario de ampliación de lo que teníamos en términos de nuestra política comercial y de liberalización, fortalecer el Telecán y entrar de lleno al continente asiático, donde solamente teníamos un tratado con Japón, pasamos a pelear por la sobrevivencia del Telecán. Es decir, en escasos meses quedaba ya en tela de juicio qué es lo que iba a pasar dentro de nuestro esquema de libre comercio en América del Norte. Y eso, por supuesto, fue un reto. Hubo que prepararse, trabajar junto con Canadá, obviamente con el sector privado de Estados Unidos, Canadá y México. Y hubo un proceso intenso en México previo a la negociación de consulta, una consulta muy amplia. La primera vez que hubo una consulta en Internet en México para recibir opiniones de todos los sectores de la sociedad sobre qué temas deberían incluirse en esta negociación. Y obviamente también se trabajó en un esquema para definir las prioridades junto al Senado de la República, en donde se presentó las prioridades que debía perseguir México, entre las cuales estaban, por supuesto, modernizar el tratado y asegurar que no tuviéramos retrocesos, es decir, no perder el grado de acceso que ya habíamos obtenido en la negociación original, o caer en cupos, comercio administrado, o generar nuevas barreras comerciales, que no era fácil porque la postura del presidente Trump era cambiar radicalmente el tratado o salirnos del tratado, ¿no? Es decir, y sobre todo su misión o su obsesión desde un inicio fue eliminar el déficit comercial con México. Entonces, ese fue, digamos, el punto de partida que, en mi opinión, pues obviamente fue muy complicado. También participa el ex subsecretario en ese momento en la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, con su punto de vista. Yo, desde una perspectiva tal vez un poco más, pues más personal, yo recuerdo que fue una sorpresa. Es decir, la elección de Donald Trump, ya al paso de los años hay mucha gente que dice que lo veía venir o que había identificado señales en el ambiente que indicaban que Donald Trump iba a ganar. Yo no recuerdo eso. Yo recuerdo que verdaderamente fue una sorpresa para el mundo. Incluso tanto así que en México, como lo mencionaba ahorita el diputado Guajardo, al día siguiente de la elección en Estados Unidos, había una sesión en el Senado de la República en donde íbamos a ir a discutir en sesiones de comisión el Tratado Transpacífico, el TPP, que también el diputado, antes secretario, había ido a entregar al Senado de la República. O sea, de verdad sí fue una sorpresa, yo creo, para el mundo. Ahora, también en retrospectiva, como que ahora se ha convertido en un cliché decir que el mundo está cambiando, que hay una serie de críticas a la globalización, que el comercio, que la idea de libre comercio, incluso tal vez hasta temas un poco más amplios, como la democracia y demás, que todo vino a tener un quiebre a partir de la elección de Donald Trump. Yo no sé si eso sea cierto o no, y hay mucha literatura académica en ese sentido, pero sí sé que el primer frente en donde todos esos temas y todas esas preguntas se hicieron fue en México, o sea, fue en la negociación del TEMEC, porque pues otros países a la distancia veían lo que estaba pasando, otros países nos preguntaban, le preguntaban al secretario, le preguntaban a Ken, ahí en Washington también, pues, ¿qué está haciendo México? ¿Cómo se está preparando? Entonces, más allá del resultado que obtuvimos, que sin duda es muy bueno, yo creo que mucho de lo que ahora, más adelante, o ya con el beneficio de 4 o 5 años adelante, mucho de lo que ahora sabemos, mucho también de la manera en la cual se ha sabido entender
que los procesos de integración económica tienen que traer beneficios para toda la población en general, atender reclamos sociales, etcétera, pues México fue de hecho uno de los pioneros en ese aspecto. Fue uno de los países que a través de hacer, como en este caso la negociación del TEMEC, pues estamos de alguna manera dándole la nueva cara a la globalización. Entonces sí, claro, el tratado es importantísimo, estoy seguro que platicaremos detalles ahorita, pero para mí esta idea de cómo arrancó y lo que después en retrospectiva ha significado, yo no tengo duda que México hizo una contribución enorme a la manera en la cual se va a entender el comercio, la economía y muchas otras cosas a partir de lo que se hizo en ese momento, 2017-2018. Muchas gracias. Gracias a PSTV por darme la oportunidad de tomar esa señal que finalmente no es mía, aunque yo haya participado en el programa, y poderla transmitir a usted, porque hay cosas que iremos viendo a lo largo de la semana. Hay declaraciones que yo dije, ay, chis, yo eso no lo sabía. Por ejemplo, que estuvieron a punto de renunciar Kenneth Smith, Juan Carlos Baker e Ildefonso Guajardo, porque ante una posibilidad de que se impusiera una idea que era contraria al interés de México, ellos preferían retirarse y no ser parte del aval. Esas son cuestiones interesantes que, aunque haya pasado ya tiempo, vale la pena que lo tengamos presente.